Bien, vamos a continuar con la unidad número 2 de la materia, donde estamos trabajando con esto que hemos dado en llamar el problema del conocimiento. Sabemos que la gnosiología es la rama o la disciplina de la filosofía que se ocupa de abordar ese problema, y las preguntas que organizan esa ocupación son las preguntas: ¿qué es el conocimiento? O bien, ¿qué es la verdad? Nosotros, frente a esas preguntas, entonces lo que vamos a hacer en estas clases es ir encontrándole distintas respuestas posibles. Siempre tengamos que una de las características de la filosofía justamente son esos contrapuntos que se generan para responder de manera distinta a un mismo problema. Quiero decir, la contradicción, el contrapunto, el debate, el disenso, es parte constitutivo del quehacer propio de la filosofía. Bueno, el primer posicionamiento que nosotros vimos, sobre el cual ya hemos trabajado frente al problema del conocimiento, es el posicionamiento realista. Decíamos que si bien la formulación teórica del realismo es muy antigua, puesto que, entre otros, fue pensada por Aristóteles, allí en el mundo de la Grecia clásica, previo incluso al nacimiento de Cristo, el realismo expresa la manera en que habitualmente nosotros hacemos referencia a estas cuestiones. Antes de resolver el problema del conocimiento, antes de responder qué es el conocimiento y la verdad, el realismo se pregunta algo más básico: ¿qué existe? Y a esa pregunta básica también da una respuesta muy básica. Bueno, lo que existe es el mundo de las cosas y yo en ellas. Ahora bien, sucede que la relación en que nosotros nos hallamos con ese mundo de cosas es una relación de conocimiento. Y para conocer, los seres humanos formamos conceptos o pensamientos de las cosas. ¿Qué es un concepto? Bueno, es una representación mental que nosotros nos hacemos de algo. Por ello, habíamos visto que para la posición realista el conocimiento supone la aparición de dos elementos. Un elemento que va a aportar el sujeto que conoce, que son los pensamientos o los conceptos, y otro elemento que va a aportar la realidad, que son las cosas, objetos o bien un estado de cosas. Para que exista conocimiento, esos pensamientos que los sujetos, que las personas formamos, tienen que adecuarse a lo que las cosas son. Por ejemplo, si yo afirmo Pedro Rincón es profesor de filosofía, decimos que ese concepto o pensamiento es verdadero porque se adecúa a la realidad de las cosas. Entonces, para el realista, conocer es reflejar en la mente la realidad tal cual es. No existe una diferencia entre el pensamiento y la realidad. Justamente conocer es captar mediante el pensamiento la esencia de las cosas, sin agregarle nada distinto. Bien, ahora vamos a comenzar con una segunda forma de enfrentar este problema, completamente opuesta a la que acabamos de explicar, completamente opuesta a la posición realista. Y esta navegación que vamos a hacer por el idealismo comienza con una advertencia. Si dijimos que el realismo refleja la forma en que habitualmente nos referimos a lo verdadero, a lo falso, al conocimiento, bueno, la posición idealista es todo lo que se quiera menos espontánea y habitual. Por eso también es más difícil de entender. Requiere que nos animemos a estimular nuestra imaginación,
hacer un ejercicio, un esfuerzo en la imaginación, porque vamos a tener que pensar de una manera en la que habitualmente no lo hacemos. Vamos a tener que pensar inclusive de la forma opuesta a la que lo hacemos rutinariamente. Bien, el idealismo, entre otros, fue pensado por Descartes y ya no es una posición que surja del mundo antiguo, sino del mundo moderno. Ustedes habrán visto en historia una cierta periodización. ¿Cuál es el acontecimiento que da inicio a la modernidad? Es cosa discutida. A mí me gusta pensar que la modernidad empieza cuando Europa descubre América y con ello que la modernidad empieza con ese proceso de expansión de los pueblos europeos, una expansión que fue política, que fue militar, que fue económica sin lugar a dudas y que también fue filosófica. Los europeos en su proceso expansivo no solamente expandieron su economía, su política, sus ejércitos, sus productos, decíamos, sino también sus ideas. Bueno, el idealismo es una de esas ideas y si bien les decía hace un minuto que inicialmente parece no tener nada que ver con la forma en que habitualmente pensamos, bueno, vamos a ver que la influencia que han tenido estas ideas configuran en muchos sentidos nuestras vidas actuales, nuestras cabezas actuales. Bueno, vemos que Descartes nació en 1596, poco más de 100 años luego de la llegada de Europa a América, falleció en 1650, es un filósofo, matemático y físico francés, y suele decirse de él que es el que da inicio a la forma moderna de pensar filosóficamente. Iremos viendo a poco por qué se dice esto. Los principios centrales que organizan la filosofía de Descartes es esta idea de que el ser humano debe guiarse a sí mismo por sí mismo, más allá de cualquier sujeción o cualquier atadura. ¿Cuáles pueden ser esas sujeciones? Bueno, esas sujeciones pueden ser Dios, puede ser tu propia comunidad. Bueno, las palabras claves que van a empezar a aparecer en la filosofía a partir de Descartes son la palabra autonomía y la palabra yo. Aquí empieza a configurarse esto de que todo pensamiento inicialmente es pensamiento de un sujeto aislado de su mundo y de su comunidad. Lo primero que Descartes va a decirnos respecto del problema del conocimiento, respecto de qué es conocer y luego qué es algo verdadero, es que para conocer algo verdadero yo tengo que eliminar toda posibilidad de que pueda ser puesto en duda. Quiero decir, el idealismo, Descartes, se propone conocer algo que valga como verdad absoluta. ¿Qué es una verdad absoluta? Bueno, una verdad absoluta es que el resultado de la operación matemática 4 más 4 es igual a 8. Eso vale tanto para Argentina como para la China y vale tanto hoy como hace 200 años. Eso es una verdad absoluta. Ese es el tipo de verdades que va a buscar el idealismo. Todo lo que no cumpla con esas características no va a ser considerado verdadero. Para llegar a ese lugar, a la verdad absoluta, Descartes va a implementar esto que se llama el método de la duda. Bueno, sabemos que un método es un modo ordenado, sistemático de proceder que nos garantiza llegar a determinado lugar. Bueno, lo que Descartes va a implementar entonces es esta idea de que voy a considerar como falso e inexistente, atención, falso e inexistente, todo aquello sobre lo cual puede imaginarme la más mínima duda. Y entonces, en ese camino,
este filósofo va a encontrar que lo único de lo que no puede dudar es de sus propios pensamientos. Retrocedamos un poquito para poder explicar esto. Habíamos dicho que el realismo podíamos representarlo como esta relación entre dos elementos, conceptos por un lado y cosas por el otro, y que el conocimiento verdadero se produce cuando estos dos elementos se relacionan de una manera adecuada. Para el idealismo, el problema que se presenta en ese esquema es que siempre, todo el tiempo, puede suceder que los conceptos o pensamientos que formamos no sean totalmente adecuados a las cosas. Siempre pueden ser puestos en duda, inclusive porque las cosas pueden cambiar y por lo tanto el concepto que ayer parecía adecuado, hoy ya no lo sea. Y tengamos presente que todo aquello de lo cual yo puedo dudar, para Descartes y para el idealismo es sinónimo de falso y más aún, inexistente. Ahora bien, de lo único de lo que yo no puedo dudar es de que más allá de cuál sea el contenido de mi pensamiento, yo estoy pensando. Eso es algo indubitable. Si yo pienso que soy el hombre más alto del mundo, ustedes algo me conocen, probablemente puedan poner en duda ese concepto o ese pensamiento, puedan plantear que no se adecúe a la realidad tal cual es. Ahora bien, de lo que yo no puedo dudar es del hecho de que estoy pensando eso. Para graficar al idealismo entonces vamos a seguir el siguiente esquema. La verdad radica entre el yo y su pensamiento, entre el individuo y la actividad de pensar. La duda está entonces en la relación que hay entre el pensamiento y la realidad. Yo puedo pensar que en este momento estoy grabando esta clase para que la escuchen algunos extraterrestres. Bueno, indudablemente eso no se adecúa a la realidad como es. Sin embargo, yo estoy pensando eso no puede dudarse de que existe dentro de mi cabeza. Yo no puedo dudarlo. Entonces, sintetizando la posición idealista, la posición de Descartes, si volvemos a esa pregunta inicial que se hacía al realismo, esa pregunta muy básica, ¿qué existe? El realismo decía, existen el mundo de las cosas y yo en ellos. ¿Qué nos dice Descartes? No, de lo único que estoy seguro que existe es de que existo yo y de que existen mis pensamientos. Es que el mundo no existe, ustedes no existen. Bueno, por ahora es dudoso, y si es dudoso, es falso e inexistente. Recuerden ustedes que aquí hay que exigir la imaginación para pensar, ¿de acuerdo? Se trata de posicionarse de una manera antiespontánea, como si nos diéramos vuelta y viéramos el mundo patas para arriba. Llegados a este punto, al idealismo se le presenta un gran problema. No puedo conocer la realidad. La única verdad que puedo tener es que existo yo y mis pensamientos. Bueno, no serviría para mucho esto. Más adelante, en la próxima clase, vamos a afrontar esta incógnita.